Hola florecita, bienvenido, bienvenida a Florece en el Intento, un espacio para ser y para florecer. Un podcast mágico y profundo de mis autoobservaciones viviendo la vida floreciendo en el intento. Aquí nos encontraremos con la magia infinita que habita dentro de nosotros a través del fluir místico de la vida, para vivirla de forma más amable con nosotros y con nosotras mismas, con la tierra y con los otros seres. Yo soy Dharma, escritora, yogi y podcaster mística, y para mí es un honor estar contigo hoy reflexionando y conversando acerca de cómo honramos nuestra humanidad. Quiero hablar de este tema porque siento que yo me he peleado con la dualidad de la vida, con la dualidad de la esencia humana desde siempre, y que haberme peleado con esa dualidad me ha traído muchos problemas, muchos dolores de cabeza, y también ha reforzado estas cosas que me han impedido evolucionar. Y con evolucionar me refiero a vivir cada vez una vida más fluida, más gozosa, en bienestar, más en armonía. También porque siento la resistencia a aceptar todo como parte de la experiencia humana, lo que normalmente consideramos bueno, lo que normalmente consideramos malo, las disonancias, las incoherencias, todas las emociones, todas las sensaciones, las distintas formas en las que se materializan nuestros mundos interiores, las distintas formas en las que se materializa la conciencia. Y siento que en esta resistencia lo que hay por detrás es como una falta de sinergia entre el cuerpo, la mente y el alma. Y siento que lograr esa sinergia, que lograr esa unión hace parte de lo que vinimos a hacer a la tierra y hace parte de los ingredientes para vivir una vida más amable, para vivir una vida más armoniosa. Además, porque creo que estamos en esta tierra, en este cuerpo, en esta experiencia humana por un motivo, y que la experiencia, o como el objetivo, el sentido de la experiencia no es tanto encontrar ese motivo y que sea un motivo único y absoluto, sino más bien asumir la responsabilidad de tejer ese motivo, de tejer ese sentido. Y siento que la única manera de tejer ese sentido en armonía, sin separarnos de la tierra, de las otras personas, de los otros seres, de nuestro cuerpo, es si aceptamos la experiencia humana como una experiencia dual, y si honramos nuestra humanidad como una experiencia dual. Creo además que solo vamos a poder desarrollar discernimiento y pensamiento crítico si partimos de que la experiencia es dual y que nuestras decisiones nos llevan hacia un lado luminoso, hacia un lado más denso, más ensombrado. ¿Esa palabra existe? No lo sé. Y te quiero contar además por qué elegí este tema, o de dónde sale la pregunta, ¿cómo honrar nuestra humanidad? Resulta que ya hace varios meses, cuando escuchaba el podcast de Glennon Doyle y cuando escuchaba a ciertos psicólogos, ciertos escritores, ciertas escritoras, ciertas artistas que tienen una visión muy humanizada de su oficio, de su arte, de su servicio, que son esas personas que parten de la aceptación radical de la imperfección humana, que son estas personas que están muy en armonía, muy en amor, muy en compasión con lo que son como seres humanos, con las cosas que han sido aciertos y con las cosas que han sido no aciertos y que les han traído aprendizajes, y que desde ese amor, desde esa compasión, incluso ellos lo hablan como
es que ni siquiera se trata de ver qué ha sido correcto y qué ha sido incorrecto, si una decisión es correcta o incorrecta, sino a dónde nos lleva cada decisión, hacia dónde nos ha llevado cada pensamiento, hacia dónde nos ha llevado cada acción. Y desde este lugar que ahora elijo, este lugar unificado en el que soy uno en cuerpo, mente y espíritu, en este lugar en el que elijo ser compasión, ser amor, desde este lugar abrazo toda la experiencia y comprendo por qué he hecho lo que he hecho, y aunque ahora elija diferente y aunque ahora no esté de acuerdo con esas elecciones, tengo la entereza, la responsabilidad y la integridad para aprender e integrar de mi pasado, en lugar de cargarlo como un peso, en lugar de cargarlo como algo que distorsiona mi realidad y que me sigue dejando en esta posición de separación con el amor, con la compasión, con los otros seres, con la esencia de la vida. Y sé que lo que acabo de decir es muy abstracto y un poquito difícil de imaginar, pero lo que experimenté al escuchar a algunos de estos expertos, de estos psicólogos, de estos artistas, de estas escritoras, era como, tú sabes cómo vivir, como que lo que yo al escucharles sentía era como, tú sabes cómo vivir y no me estás diciendo que tengo que comer estrictamente estas cosas y no me estás diciendo que tengo que restringir estrictamente estas otras cosas. Lo que me estás diciendo es que tengo que tener esta apertura, esta curiosidad amorosa y sabia para poder elegir desde la claridad, para poder elegir desde esta parte de mí que sabe mejor, desde esta parte de mí que es sabia, en esta experiencia que es como una montaña rusa, que tiene un montón de subidas y de bajadas, que tiene un montón de espejos, que tiene un montón de contrastes, que tiene momentos en los que nos sentimos completamente confundidos, en los que nos sentimos completamente perdidos, en esta experiencia que incluye necesariamente las roturas del corazón y experimentar emociones que resultan dolorosas. Lo que tú me estás diciendo es que en lugar de tener una serie de reglas estrictas y un decálogo moral desde el cual yo me ubico y me juzgo a mí misma y me ubico y puedo juzgar al mundo y a los demás, lo que debo hacer es abrir el corazón y confiar que en la conexión con el amor y que en la conexión con la compasión está la sabiduría necesaria para poder sostener toda la experiencia humana, para poder abrazar todas mis facetas, las facetas en las que todavía no he integrado aprendizajes, las facetas en las que todavía hay heridas, las facetas en las que hay mucho ego físico, las facetas que todavía eligen constantemente actuar desde el miedo o que me piden actuar desde el miedo, desde la culpa, desde la vergüenza, desde el apego, que yo tengo la capacidad de habitar de tal forma unificada y llena de gracia, llena de amor, esta experiencia humana, que puedo sostenerlo todo, abrazarlo todo, aceptarlo todo, no juzgarme, no juzgar a los demás, sino simplemente respirar y experimentar. Y cuando digo todo esto, todavía no te he dicho cuáles van a ser los temas de este podcast, pero me inspiré y quiero dejarlo ser porque sé que en dejarlo ser hay magia. Cuando digo todo esto pienso como, no me estoy refiriendo a vivir la vida loca y no me estoy refiriendo a la no responsabilidad y no me estoy refiriendo a experimentar por experimentar y sobre todo buscar una sensación y luego otra, como siempre ser esclavos de buscar nuevas sensaciones y sobre todo nuevas sensaciones intensas. No me refiero a eso, me refiero a conectar de tal manera con nuestro corazón y con nuestra alma
que podamos habitar la vida desde esta humildad, desde saber que la vida tiene una grandeza impresionante y desde saber también que aquí en la tierra de repente olvidamos muchas cosas de nuestra esencia, de nuestra alma, y que aquí en la tierra hay muchos espejos y hay muchos contrastes y hay muchos aprendizajes, y entonces desde ese conocimiento yo elijo con humildad y con el gusto de vivir con curiosidad, aprender constantemente, observar constantemente, sentir lo que haya que sentir, sin apegarme a nada, sin creer que todo es tan en serio. Y cuando digo que todo es tan en serio es muy serio, sí, porque viniste a aprender y a integrar unos aprendizajes, y de que integres esos aprendizajes depende cómo va evolucionando tu alma, si esto hace parte de tu creencia. Pero al final, como la Tierra es una experiencia temporal, como la humanidad, el ser humano es una experiencia temporal, podemos desde allí también elegir ir con mayor suavidad, con menos apego, con mayor apertura a experimentar, pero siempre desde esa conexión enraizada con el amor y la compasión. Y cuando digo esa conexión enraizada con el amor y la compasión, por supuesto que me refiero a una serie de valores, pero la intención con la que seguimos esos valores es diferente. No es acerca de si sigo estos valores soy bueno, y si sigo estos valores soy mejor que los demás, y si sigo estos valores evito las cosas que me dan terror, evito el más allá en sufrimiento, o evito reencarnar y la iluminación como una meta. No. Sino sigo estos valores porque lo que me interesa de la vida humana, lo que me interesa de esta experiencia humana es experimentarla en gozo, en enraizamiento, en integridad, en aprendizaje, en amor, en conexión con los demás, en conexión conmigo, en conexión con la tierra. Como elijo que quiero vivir esta experiencia humana desde este lugar, entonces tengo una serie de valores. Entonces mis decisiones están orientadas hacia el bienestar. Entonces tengo voluntad para no seguir los patrones que me separan de mí mismo, que me separan de mí misma, que me separan del resto de seres. Y eso es honrar la humanidad, pero honrar la humanidad surge de aceptar que todo ese contraste existe, que la sombra existe, que la confusión existe, que la oscuridad existe, que el dolor existe, que la violencia existe y demás. Así que desde esta introducción te voy a contar cómo se va a estructurar este episodio, qué temas vamos a hablar, a explorar el día de hoy para entender cómo honrar nuestra humanidad. Porque aunque lo que te acabo de decir es en parte como la intención y el sentido de honrar la humanidad, hay muchos recovecos, curvas, límites, bloqueos, dudas existenciales en el camino. Así que vamos a tratar de ir pregunta por pregunta para ir poco a poco soltando esos pesos y poder honrar desde lo que se siente auténtico a nosotros, poder elegir vivir esta experiencia humana desde lo que se siente auténtico a nosotros, sin estar tanto cayendo en ese juzgamiento, en esa resistencia, en ese dolor también al ver el contraste, en atraparnos en las emociones cuando vemos los reflejos, cuando vemos nuestros reflejos. En fin, este episodio va a tener 3 partes. La primera es cuál es la esencia de ser humanos, cómo es esencialmente ser seres humanos, porque la palabra humanidad, el concepto humanidad significa la esencia de ser seres humanos. Así que en esta primera parte vamos a explorar todas las cosas que nos significan ser seres humanos, como vamos a ver nuestra historia humana y tratar de extraer la esencia para tratar de alguna manera de definir
qué es la humanidad de acuerdo a lo que hemos hecho en la historia humana, de acuerdo a cómo actuamos, de acuerdo al funcionamiento de nuestro cerebro, de acuerdo al mundo que hemos creado, de acuerdo a lo que hemos escrito, de acuerdo a lo que hemos dicho y todo lo demás. En la segunda parte vamos a responder a la pregunta: ¿cómo honrar nuestra experiencia humana? Partiendo de que honrar es celebrar, es dar honor, y allí vamos a ver cómo honrar lo masculino y lo femenino y cómo honrar la luz y la sombra. No te asustes, no voy a hablar de hacerle una oda a la sombra ni nada por el estilo, ni de hacerle una oda al caos. Vamos a tratar de llegar a este punto de: es que no podemos simplemente querer habitar la luz y negar la sombra. Para poder habitar la luz, para poder elegir la luz en esta experiencia humana, tenemos que agradecer la sombra e integrarla. Y finalmente, en la tercera parte vamos a hablar de la aceptación y de la gratitud como un camino para honrar la experiencia humana. Así que comencemos con tratar de descubrir, tratar de extraer. Yo sé, la palabra extraer suena extractivista, pero a lo que me refiero con extraer es como tratar de un poquito aislar para poder ver sin tanta información qué es lo que nos queda, sin tantas tangentes, sin tantos conceptos, qué es lo que nos queda como semilla de la experiencia humana o como origen de la experiencia humana, que también podríamos decir como centro de la experiencia humana, y a ese centro lo denominamos humanidad. ¿Qué es lo que nos hace seres humanos? ¿Qué es lo que define esta experiencia humana? Primero quiero empezar con las cosas que me dan gusto de ser seres humanos, de ser un ser humano, y es la narración, y son la narración, la creatividad, la comunidad y la relación con la tierra. Sé que hay muchos filósofos que han hablado de la narración como lo que nos diferencia de los demás animales. Yo creo que esta visión es un poquito presumida y como que nos ubica como animales superiores o como seres superiores, y aunque yo creo que definitivamente la experiencia de ser un animal es muy distinta a la experiencia de ser un ser humano, no creo que debamos decir que los otros animales no tienen narraciones. Seguro que sí, pero las tienen distintas a nosotros, y sin duda nosotros somos los que hemos hecho de la narración una forma de llevar la historia de la humanidad, una forma de entender de dónde venimos, una forma de tener algo tangible que muestra nuestra evolución, una forma de expresar lo que pensamos, lo que sentimos, una forma de tratar de explicar lo que experimentamos, una forma de simplemente nombrar lo que vivimos, y desde ese nombrar de alguna manera hacer que algo exista, volver algo que estamos experimentando, algo que estamos sintiendo, algo más, algo que sale de nosotros. Eso sería la narración. Ay, otra vez es muy abstracto, así que para mí el lenguaje, el hecho de que podamos nombrar lo que vivimos, es de alguna forma coger lo que vivimos y tratar de traerlo a la tierra otra vez a través de nosotros. Para mí toda narración es un poco una explicación y una declaración que dice: esto aquí existe y yo lo experimenté. Y sobre todo decir: existe porque yo lo experimenté. Para mí la narración humana es un poco una declaración, una evidencia de que lo real es lo que percibimos, y decidimos dejar una huella, dejar evidencia de lo que percibimos como real, y esa evidencia sería la narración. Pero por supuesto que la narración también es una manera de comunicarnos con los demás, de comunicar lo que somos, de comunicar lo que sentimos, de comunicar lo que creemos.
de comunicar lo que sentimos, de comunicar lo que creemos. Para mí la narración es como una colaboración no impermanente, o al menos que es más permanente que nuestra vida humana. Cuando contamos una historia, cuando escribimos algo, cuando contamos algo a través de redes, cuando escribimos un poema, lo que estamos haciendo es poniendo un granito de arena a esta cosa enorme que lleva millones de años tejiéndose, que es la historia escrita de la humanidad. Digo la historia escrita porque yo tengo mucha fijación con el hecho de que la narración sea tangible, que tenga forma y textura en el papel o en algo, pero por supuesto que la narración oral también está ahí dentro del paquete, la historia contada, lo que creemos a partir de lo que escuchamos, la forma como nos narramos oralmente también hace parte de ese conjunto de cosas que es mucho más grande que nuestra vida de 100 años. Entonces, bueno, para mí una parte de la esencia de ser seres humanos es ser seres que narran. Una parte de venir a la tierra es venir a narrar, venir a nombrar, venir a leer, venir a escuchar, venir a entender lo que escuchamos, venir a comunicarnos, venir a conectar con otros a través de la palabra. Entonces, esto me lleva a el segundo punto de la esencia de la humanidad, y es la creatividad. Y cuando estaba sacando estos puntos, me acuerdo que estoy como en un programa de emprendimiento, porque ustedes saben que mi esposa y yo tenemos Hierbabuena Yoga y Bienestar, que es una empresa de yoga y bienestar, pero ella estudia filosofía y yo estudié literatura, entonces nos falta como toda esta formación administrativa, ejecutiva, contable, y por eso estamos en este programa de emprendimiento. En la anterior sesión del programa hablaron de la creatividad no como la capacidad de crear, sino como la capacidad de resolver problemas. Yo alcé la mano y dije, la creatividad es la capacidad de crear, pero ellos obviamente dentro del mundo del emprendimiento lo nombraron como la capacidad de resolver problemas. Y cuando estaba sacando estos puntos para este podcast pensé, claro, la creatividad inició como la forma de usar herramientas, como la forma de transformar materiales, como esta habilidad para hacer herramientas, para transformar materiales, para facilitarnos la vida, para lograr objetivos, básicamente para solucionar problemas. Y aunque de ahí podríamos diferenciar entre la creatividad que es como para expresar, y la creatividad que es para solucionar, que en teoría podría ser como la definición de la creatividad en masculino y la creatividad en femenino, o la creatividad en yin y la creatividad en yang. Y esto me resuelve otra cuestión de la cual he estado pensando y que espero pronto presentarte en otro podcast, pero es algo que está en el horno, todavía no está listo. Creo que independientemente de si sea creatividad artística o creatividad de resolución, creatividad resolutiva, es creatividad, y que parte de venir a la tierra es venir a resolver problemas, venir a solucionar problemas, buscar maneras de hacer las cosas y sin duda hacer cosas en la materia, crear cosas. Y si lo pensamos de lo más básico de estar encarnados, encarnadas en un cuerpo, antes de plantearnos como realmente la dimensión de dar a luz hijos y de criar hijos, creo que era evidente que veníamos a crear otros seres humanos también, a gestar otros seres humanos, a crear civilizaciones, a crear métodos, a crear formas de vivir, a crear. Entonces, bueno, parte de ser seres humanos es ser seres creativos. Entonces tenemos ser seres que narran y ser seres creativos. Y en todo esto que te he contado de
la creatividad y la narración surge el hecho de que estamos constantemente con otros seres humanos, interactuando, creando, narrando con otros seres humanos. Y esto es algo que por mi configuración, a mí sé que no tengo mucho que decir de esta parte y que a la vez tengo mucho que decir, pero que eso está como debajo de muchas capas de dolor, entonces todavía me cuesta hablar de eso, y es que somos seres comunitarios que vinimos a formar comunidades y en esas comunidades a crear, a nutrir, a aprender, a evolucionar, a construir, y que todo el avance que ha sido avance armonioso, evolución armoniosa del ser humano ha sido más acerca de nutrir nuestras comunidades y crecer en colectivo, y que todo como lo que hemos llamado equivocadamente progreso y que más bien ha sido construcción hacia la destrucción, ha sido aquello que se ha basado en la separación y no en nutrir a la comunidad tanto como a una versión individualista de lo que significa ser humano, o a una versión jerárquica dentro de las comunidades y dentro de la interacción entre comunidades. Pero por eso te digo que esta parte me cuesta, pero creo que más y más hemos estado nombrando la importancia de el tejer comunidad, del tejer una narración en la que somos honestos en comunidad con cómo nos sentimos individualmente, y en comunidad nos damos cuenta que los demás también se sienten como nosotros, o que quizás los demás se sintieron como nosotros y luego tuvieron otras experiencias y otras revelaciones, y sus experiencias y sus revelaciones nos permiten a nosotros mismos vivir lo que en este momento estamos viviendo. Y como para criar a un nené necesitamos tribu y necesitamos a otras personas que estén allí apoyándonos, y esto en términos biológicos, porque no nos da el tiempo para dormir y comer y hacer otras cosas más allá de ser simplemente madres o de ser simplemente padres. Entonces necesitamos la tribu para que cumpla otros roles dentro de la crianza de los niños. Necesitamos la tribu para poder tener una variedad de alimentos, porque nuestra capacidad como biológica, nuestra capacidad del cuerpo, los límites del cuerpo quizás nos dan solo para tener unos tipos de cultivo, y nos dan para ser especialistas en ciertos alimentos, y necesitamos a otros seres humanos que sean especialistas en otras cosas para poder tener esas cosas. Necesitamos a otros especialistas en otros oficios, en otros servicios, para poder sortear ciertos problemas, para resolver ciertos problemas. Entonces la creatividad y la narración están cumpliendo esta función de unirnos en un tejido que funciona como un organismo vivo dentro de otro organismo vivo, el organismo vivo de la Tierra. Y con esta frase ingreso al cuarto punto que escribí sobre la esencia de ser seres humanos, y es la relación con la tierra. O sea, si decimos que lo que estamos buscando es el centro de la experiencia humana, pues sin duda venimos a vivir la experiencia humana en esta tierra. No sabemos si hay seres humanos en otros planetas, quizás no se llamen seres humanos, ¿verdad? Ser humano es venir a vivir en un cuerpo hecho de la tierra, en esta tierra. Y la relación que tenemos con la tierra hace parte de lo que significa ser seres humanos. Lastimosamente, históricamente hemos tenido una relación extractivista y explotativa con la tierra, lo cual implica que hemos tenido una relación extractivista y explotativa con nuestros cuerpos, pero no quiero como definir qué significa, qué polaridad tiene la relación con la tierra en nuestra experiencia humana. Simplemente
que ser humano significa tener una relación con la tierra y tener una relación con nuestro cuerpo. Y si tratamos de definir esa relación más allá de lo que ya hemos hecho, o sea, como del el estado actual de esa relación o el estado histórico de esta relación, eh, creo que la relación que objetivamente tenemos con la tierra y con el cuerpo es una relación de simbiosis y me atrevería a decir que nosotros somos dependientes del cuerpo y dependientes de la tierra para poder vivir la experiencia humana. Si no tenemos cuerpo, si no estamos en la tierra, no podemos vivir la experiencia humana. Si no tenemos cuerpo, de entrada no podemos, y si no tenemos a la tierra que nos nutre y sobre todo que nos nutre, que nos mantiene el cuerpo, la tierra nos dio el cuerpo, pues no podemos tener una experiencia humana. Así que la relación con la tierra somos hijos de la tierra, ¿verdad? Nuestra vida depende de la tierra, la experiencia humana depende de la tierra. Y aquí que nombré como este conflicto, esta relación que hemos tenido de extractivismo y explotación con la tierra y con nuestros cuerpos, entro a los siguientes 4 puntos. Bueno, en realidad son solo 3 puntos densos, oscuros, que nos dan ganas de cubrirnos con las cobijas, y uno más que es como más general, que fue el que motivó la introducción en la que te dije que para mí la necesidad de honrar nuestra humanidad surge en la necesidad de vivir más en la compasión y más en el amor para poder aprender, para realmente vivir esta experiencia humana como con gracia en el aprendizaje, para poder integrar lo que vinimos a integrar, para poder servir de forma positiva al mundo. Y, ay Dios, el primer punto de estos puntos más oscuros y densos es el poder y las guerras. El poder y perdón, no el poder y las guerras, sino el poder y las jerarquías, las dinámicas de poder, las estructuras del poder, las jerarquías verticales. Si vemos la historia de la humanidad, por donde la veamos, es una historia del poder y es una historia de las jerarquías verticales. Es una historia de quién le ganó a quién, es una historia de quién pasó por encima de quién, es una historia de quién dominó a quién, es una historia de quién quedó arriba y quién quedó abajo. Y aunque yo quisiera no poner esto como parte de la experiencia humana o como centro de la experiencia humana, iría en contra de la evidencia, iría en contra de lo que percibo como real o de lo que he observado como real. Y es que parte de ser seres humanos es ser débiles ante el poder como una manera que según yo no es buena, como una manera para gestionar nuestras emociones y nuestras sensaciones y nuestras dudas existenciales. Y lo digo de esta forma porque no creo que ser humano significa buscar el poder, significa hacer de todo para obtener poder y significa organizarnos en jerarquías de poder, en estructuras de poder, en jerarquías verticales donde unos son mejores que otros, donde unos dominan a otros. No creo que eso sea parte de nuestro centro, pero sí creo que parte de nuestro centro sea el sucumbir o el caer en la trampa del poder. Porque es una distorsión, porque al poder al que me refiero es este poder de creer que unos son mejores que otros y que unos pueden dominar a otros, que unos merecen más que otros. Y digo que es una distorsión porque en realidad creo que el poder personal está en poder crear y poder narrar y poder construir y poder nutrir y poder sostener comunidades, sostener materia, sostener narraciones, pero ese poder en ningún momento nos habla de
sostener más narraciones que el otro, sostener más tierra que el otro, sostener más comunidades que el otro, a partir de tomar del otro, a partir de robarle al otro, a partir de conquistar al otro. Entonces, como veo esta diferencia, siento que la forma como hemos definido el poder es una distorsión y es como el poder como este concepto de tener más fuerza que el otro, de tener más capacidad de acción y elección del otro. Entonces creo que podríamos definir como que parte de ser humano es caer en la trampa del poder o en la distorsión del poder personal a partir de lo que ya hemos hablado en otros capítulos, a partir del miedo y a partir de la culpa y a partir de la vergüenza, pero más que nada del miedo. Aquí creo que caemos en la trampa del poder por el miedo a nuestra propia mortalidad y por el miedo a que el otro pueda ser una amenaza a la mortalidad o una evidencia de nuestra propia mortalidad. Y por eso el segundo punto de estos puntos más densos que escribí es la guerra. No podemos decir que la historia de la humanidad no es una historia de guerra porque lo es y lo sigue siendo. Ay, me cuesta mucho hablar de esto y por eso mismo quise hacer este capítulo porque me duele por dentro el reconocer que eso hace parte de la forma como hemos expresado la vida humana o de la forma como hemos vivido nuestra experiencia humana colectivamente e históricamente. Pero para mí la guerra es también como si decimos que el poder, la distorsión del poder es una trampa, para mí la guerra también es como si fueran estas energías, como si fueran estos impulsos de conciencia que están ahí y a los cuales como que sucumbimos o con los cuales empezamos a vibrar cuando no hemos gestionado bien el miedo, cuando no hemos gestionado bien nuestras propias emociones. Porque a mí no me cabe en la cabeza que yo quiero crear una guerra, ¿saben? No me cabe como crear una guerra entre países, no me cabe crear una guerra entre comunidades, no me cabe en este momento, no entiendo emocionalmente cómo eso puede ser posible, pero luego en mi vida diaria yo he creado pequeñas guerras conmigo misma, con mis seres amados, he creado conflictos, entonces veo la creación de guerra y la creación de conflicto como parte de lo que somos, como algo que nos sucede, como algo que decidimos hacer. Y me acuerdo mucho que cuando hablaba de este tema con un profe mío que es sociólogo me decía, pero es que y con la psicóloga también, con una psicóloga me decía, pero es que el conflicto es natural a la experiencia humana. Y yo decía, pero es que entre el conflicto y la guerra hay una distancia enorme. Y ahora cuando lo pienso es como, pues hay una distancia en cuanto a la magnitud, pero en teoría es lo mismo, es que a raíz de una discordancia se genere una chispa y a raíz de esa chispa se elija luchar. Pero creo que es distinto el que haya una discordancia. Creo que la discordancia no es el conflicto. Creo que el conflicto es la decisión o como lo que se genera a raíz de la decisión de volver la discordancia una lucha, como el no poder aceptar que dos cosas sean ciertas al mismo tiempo, el no poder aceptar que dos maneras de vivir sean válidas al mismo tiempo, existan al mismo tiempo. Y creo que parte de esto es la clave, como que entonces lo de las guerras, lo que las guerras nos dicen de la esencia humana es que ser humano es caer en guerra cuando no podemos aceptar dos cosas como verdaderas al mismo tiempo. Y creo que esto surge nuevamente, perdón por mi imperio romano, pero surge de que tenemos que aceptar que estamos vivos ahora, pero que después no vamos a estar vivos y que esas dos cosas son verdad al mismo tiempo y que es complejo aceptarlas al mismo tiempo. Así que podríamos dejarlo en que ser humano es tener esta discordancia entre la mortalidad y la
aparente inmortalidad de la experiencia, no sé cómo definirlo, como esta discordancia, no, como que ser humano es buscar que no haya discordancia, como buscar constantemente una idea absoluta, buscar constantemente una existencia absoluta, buscar constantemente una definición absoluta en un mundo que es eternamente cambiante, en una tierra que es eternamente cambiante, sí. Creo que es eso lo que aprendemos de la guerra y lo que nos dice la guerra de la esencia humana. Vamos a recapitular antes de pasar a los últimos dos puntos, que son el amor y la compasión, al que voy a ir muy brevemente porque ya lo hice en la introducción, y el miedo, la culpa y el apego, que creo que más que un punto, creo que ese va a ser como el pegamento de esta recapitulación en búsqueda de la respuesta, qué es la esencia humana, o más bien cómo es la esencia de la experiencia humana. Y me acuerdo mucho que cuando después trato, porque yo después de grabar ahorita Flores en el Intento tengo terapia, y trato como a veces me salen los temas del podcast en la terapia y me río mucho de, claro, era un tema grandototote porque tiene preguntas grandotototas y eso me emociona mucho y me hace muy feliz de que estés aquí escuchándome y navegando así de profundo. Me hace muy feliz poder hacer esto aquí contigo. Bueno, ya, mucha tangente. Bueno, ya, mucha tangente. Así que hagamos la recapitulación de lo que hemos hablado. ¿Cuál sería la esencia de la experiencia humana? Es ser seres que narran. Entonces la esencia es narrar, venir a narrar, venir a crear. La esencia es crear, ser seres creadores. La esencia es hacer comunidad, vivir en comunidad, aprender en comunidad, ser seres comunitarios. La esencia es también tener una relación de ser hijos de la tierra, tener una relación con la tierra en la que somos hijos, hijas de la tierra, en la que la tierra es nuestra madre. Ser seres humanos es también gestionar miedo y gestionar nuestra mortalidad, y allí podemos caer en la trampa de la distorsión del poder, del confundir nuestro poder personal, que en realidad es el poder de la narración, la creación y la nutrición, confundir nuestro poder real con el tener más fuerza que el otro y el poseer más que el otro, a partir de este miedo que nos da nuestra propia mortalidad. Y ser humano también es buscar o tener esta necesidad de lo absoluto en un mundo que es infinitamente cambiante, porque así es la Tierra, está regida por el cambio, y buscamos este absoluto porque ser humano es aceptar la existencia de dos cosas al mismo tiempo: la existencia de la vida y la existencia de la muerte, la existencia del nacimiento y la existencia del fallecimiento, la existencia de la luz y también la existencia de lo que no está iluminado, de la sombra. Y con esta esencia, con esta definición de humanidad, porque la humanidad, si uno la busca en el diccionario, sale como esta capacidad humanitaria o como el conjunto de cosas que resumen la esencia de la humanidad, así que nos quedamos con este conjunto de cosas que resumen la esencia de la humanidad. Damos paso a cómo, y aquí quisiera decir una palabrota, cómo carajos, cómo lo honramos, cómo es posible honrar todo eso al mismo tiempo. Y entonces te dije que íbamos a dividir esto de forma ordenada en cómo honrar lo masculino y lo femenino, y cómo honrar la sombra y la luz. Y en cómo honrar lo masculino y lo femenino, primero definamos qué es lo masculino y qué es lo femenino. Y aquí aclaro que no me refiero a los conceptos de género, de masculino y femenino, sino a los conceptos arquetípicos, en donde
Lo masculino no significa un género, sino una serie de energías, de cualidades, de formas, de expresiones de la energía, de manifestaciones de la energía, unas ciertas virtudes, unas ciertas acciones, bueno, en fin, como unas ciertas energías. Y en femenino unas ciertas energías. Hablamos de la definición arquetípica y energética de lo femenino y lo masculino. Y aquí mi definición de masculino se alimenta de filosofías orientales y de filosofías ancestrales andinas y también como de mi propia experiencia, pero a mí también me gusta verlo en función cerebral, como lo masculino es lo del cerebro, del lado izquierdo del cerebro, y lo femenino es lo del lado derecho del cerebro. Y esto me encantaría decirlo en un podcast, como la energía femenina y masculina, y o explorarlo en todas las formas de narrarlo, pero creo que todavía no estoy lista para eso. En fin, lo masculino se refiere a lo que es yang. El yang en el yin yang es blanco. Entonces hablaríamos de lo que es fácilmente visible, de lo que es fácilmente tangible, de lo que es material, de lo que tiene que ver con el trabajo directo en la materia, con el hacer en la materia. Lo masculino es lo que puede considerarse objetivo, o al menos que tiene unos límites concretos y que tiene unas leyes concretas de causa y efecto. Lo masculino es lo físico. Lo masculino es más terrenal, pero no terrenal en cuanto, porque la tierra es dual, ¿cierto? Sino como que está regido por las leyes de la terrenalidad. Lo masculino es lo que es caliente, es lo que es solar, es lo que tiene que ver con esta energía del día, del sol. Lo masculino es lo estructural, lo masculino es lo muscular, lo masculino es lo racional, lo masculino es lo que podemos poner en un marco tangible, lo que podemos poner en un 2 más 2 es 4. Mientras que lo femenino bueno, lo masculino también tiene forma definida, con todo lo que dije, se entiende, ¿verdad? Forma definida. Y lo femenino es lo que es fluido, lo femenino es lo que es eternamente cambiante, lo femenino es lo que es oscuro en el sentido de no tiene forma definida, no es necesariamente tangible, tiene formas difusas porque están constantemente cambiando y evolucionando. Lo femenino son las emociones, lo femenino son las musas, la creatividad, lo femenino son estos misterios de la vida, misterios de la naturaleza. Lo femenino es la noche, lo femenino es el sueño, lo femenino es el astral, lo femenino es todo eso que es difícil de definir, difícil de marcar, pero es la esencia, es como la energía primaria, es lo que después se materializa, es como, sí, la esencia, la energía que se transforma y que cambia y que crea y que vive. Se supone que en la Tierra lo femenino es receptor y lo masculino es quien da, pero a mí no me gusta esta definición porque en realidad creo que la forma que más fácil o menos confusa podemos usar para definir lo masculino y lo femenino es: lo masculino es el ADN, o sea, como la forma, lo que hace que algo, que unos impulsos eléctricos, que algo que es el aliento de vida, se forme en materia. Entonces, para mí en realidad el masculino es como el contenedor y que contiene a la energía femenina, como que la direcciona, como que la organiza, y a raíz de eso existe la vida, y existe la vida en la Tierra. Si lo vemos en función del planeta, porque siempre planteamos a la Tierra, Madre Tierra Gaia, como lo femenino, creo que en realidad lo que vemos en Gaia es
la interacción constante, la danza, el amor entre lo masculino y lo femenino. Es lo que da esa armonía, esa dualidad. La Tierra es eso. Pero, pero, si nos remitimos a la visión estelar y esotérica de lo que es lo masculino y lo femenino, hay impulsos de conciencia masculinos y hay impulsos de conciencia femeninos, pero creo que hasta por allá ya nos desviaríamos un poquito porque queríamos quedarnos aquí en la Tierra. Y la pregunta era cómo honrar lo masculino y lo femenino. Y para mí honrar, que es dar honor, es dar espacio, dar lugar, respetar, dar libertad, respeto a una parte y a la otra. Dejar que existan en su espacio con lo que necesitan una y otra energía. Y si vamos a observar cómo la historia de la humanidad y el mundo que hemos construido es un mundo que se basa en lo masculino y muchas veces en lo masculino en sombra y que niega lo femenino, o como es lo masculino en sombra, oscurece lo femenino, o la razón por la cual se creó algo del masculino en sombra es porque lo crearon también el femenino en sombra, lo femenino en sombra, ¿verdad? Pero eh, como es un mundo que tiene más de lo masculino o que ha expresado más de lo masculino, yo creo que en este momento de la vida en la Tierra estamos o ya llevamos un tiempo como clarificando al masculino y, y nos queda el turno de iluminar lo femenino porque no puede ser que la historia sea del masculino en sombra y entonces el femenino en luz, así no funciona, las cosas se construyen en la misma resonancia, pero a lo que voy es difícil darle espacio, es difícil honrar las dos energías porque se nos exige afuera en el mundo operar más en una de esas dos energías. Y si vemos como las estructuras del poder, que vendrían a ser las estructuras de la distorsión o las estructuras de la Matrix, las estructuras de esta distorsión, de estas jerarquías verticales, de estos modos extractivistas y explotativos y colonialistas, y podemos nombrarlo de miles de maneras, nos piden para sobrevivir habitar más la energía masculina, y muchas veces nos piden habitar la energía masculina en sombra, porque pues eso es la manera como se ha creado esta distorsión. Y el habitar el masculino en sombra, el habitar en lo que sería la hiperproductividad sin descanso, la hipermaterialidad, sí, la hipermaterialidad y toda esta distorsión de solo existe la materialidad, entonces hay que tener la mayor cantidad de cosas materiales, hay que tomar la mayor cantidad de cosas materiales, la respuesta es material, la lógica es material, es lo único que existe. Toda esta distorsión que es el masculino en sombra y que ha llamado al femenino en sombra, que es el caos emocional, que es la histeria, que es el libertinaje, de ese tipo de libertinaje, que es la manipulación emocional, eh, ocupa mucho espacio el femenino en sombra y el masculino en sombra en nuestra cabeza, porque está ahí como un reflejo de lo que hemos visto, como información de lo que observamos en el mundo, de lo que observamos en otros seres humanos, de lo que observamos en las estructuras de poder, de lo que observamos en la televisión, de lo que observamos en las novelas. Y eso que yo no vi novelas de niña, pero sé que esas novelas están llenas de esa sombra, de lo que observamos en muchas películas. Entonces tiene mucho espacio esas ideas que surgen de estas energías en sombra, y por eso es difícil honrar estas energías en luz, porque son como dar un salto hacia lo desconocido, son como dar un salto que se siente idealista,
un salto que se siente como arriesgado, porque es como, pero si nunca has visto que eso existe, casi no tienes evidencias de que lo masculino en luz y lo femenino en luz y la armonía de estas dos energías existe, como por qué vas a darle espacio a esas ideas. Eso suena a locura o eso suena a algo que te va a llevar a un lugar malo, ¿saben? No sé, como que se siente como la opción desconocida y por tanto no se siente segura, porque fuimos adoctrinados desde estas otras dos maneras de ver el mundo. Así que para mí honrar lo femenino y lo masculino empieza por darle espacio a lo masculino y a lo femenino en luz, tratar de mantener un balance de ese femenino y el masculino en luz a partir de la transformación de la información que tenemos del masculino en sombra y de la información que tenemos del femenino en sombra, a partir de transformar eso que ya tenemos poco a poco en luz, vamos a darle espacio a las dos energías. Y creo que honrar ambas energías, honrar esa dualidad energética, es simple en el sentido de ambas cosas tienen que tener espacio. Tiene que tener espacio el orden, la estructura, tiene que tener espacio la espontaneidad y el cambio constante. Tiene que tener espacio la vida y también tiene que tener espacio el fallecimiento. Tiene que tener espacio la alegría y también tiene que tener espacio la tristeza. La forma de honrar el femenino y el masculino al final es otro nombre para honrar la luz y la sombra. Creo que aunque yo quise separar el cómo honrar la esencia de la humanidad en masculino, femenino, luz y sombra, la respuesta es honrar la dualidad. Y honrar la dualidad es respetar la dualidad. No significa ser alcahuetas con las partes de nosotros que están en sombra y elegirlas una y otra vez como una forma de vivir, porque así nos vamos a ir hacia ese lado de la balanza. Por más de que elijamos constantemente la luz, por más de que elijamos constantemente vivir en virtud, siempre vamos a tener el riesgo de la desvirtud o más bien el impulso de la desvirtud porque hace parte de la experiencia humana y siempre vamos a tener la sombra porque siempre hay cosas que siguen estando escondidas, siempre hay cosas que siguen estando fuera de la luz, así que aceptar que vamos a ser siempre un color gris. Creo que eso es honrar la humanidad, honrar nuestra humanidad, aceptar que somos no blanco, no negro, sino aceptar que somos gris y que por más que nos iluminemos, podemos llegar a ser un gris claro, pero todavía un gris. Y esto me da un paso hacia el último punto que es, bueno, y prácticamente, o sea, de forma práctica, cómo vamos a honrar la dualidad, cómo honramos la humanidad, cómo honramos todo el espectro de emociones, todo el espectro de situaciones, todo el espectro de sensaciones, de impulsos de conciencia. Y la respuesta para mí es la aceptación y luego el agradecimiento. Para mí elegir el camino de la aceptación y el agradecimiento se define como elegir la luz sin negar la oscuridad. Se trata de ser felices y no de ser perfectos. Quiero repetir esto que acabo de decir. Para mí, honrar nuestra humanidad es honrar nuestra dualidad, es honrar la dualidad de la tierra a través de la aceptación y el agradecimiento, que es acerca de elegir la luz sin negar la oscuridad, es acerca de ser felices y no perfectos. Y sé que estás pensando como mi parte humana está pensando. ¿Cómo lo hacemos? Ahí no me estás diciendo cómo lo hacemos. ¿Cómo acepto la dualidad? ¿Cómo agradezco la dualidad? Y aquí, como te he dicho en tantos otros capítulos, hay miles de maneras. Yo te voy a proponer una de esas miles de maneras.
pero hay otras y si te resuenan más otras, prueba otras. La idea es que cada uno de nosotros encontremos la manera de elegir lo que queremos elegir, de vivir como queremos vivir, y que esa manera que elijamos resuene con nuestros valores, resuene con nuestra alma, resuene con nuestro corazón. Para mí, la forma de vivir en aceptación surge de aceptar mi mortalidad, pero también surge de aceptar que la vida humana es un ratico en una vida de miles y miles de años, que es la vida del alma. Para mí, porque eso resuena con mi creencia, ¿verdad? Pero si no resuena con tu creencia, esta manera de conectar con la aceptación no te va a servir. Y te puedo hacer un ensayo entero de por qué el alma es infinita y de por qué existe el alma y de por qué la tierra es solo un pedacito de la historia del alma de nuestra vida, pero yo necesito que tú encuentres una forma de conectar con la aceptación que sea tuya. Entonces, otra manera en la que yo conecto con aceptación que se despega un poco de esta cosmogonía es aceptar que como seres humanos estamos en este alejamiento y acercamiento constante del amor, de la compasión, de la verdad, de la esencia, de lo permanente, que como eso parece ser algo que no podemos evitar, el que constantemente seamos dualidad, el que a veces nos confundimos, tenemos confusión mental, caos mental, sentimos muchas emociones y esas emociones a veces nos confunden y guían nuestras acciones hacia lugares frente a los que no queríamos ir. A veces tenemos realizaciones y sentimos que comprendimos todo y después integrar esas realizaciones es un reto en el que como que lo mismo nos acercamos y nos alejamos de la claridad. Aceptar que ser seres humanos es eso, que hace parte de la experiencia. Para mí es aceptar la dualidad y para mí es aceptar que no sé nada. O sea, como que yo no soy la persona que tiene siempre, siempre, siempre las cosas claras. Y que hay otra cosa que siempre tiene las cosas claras. Y que esa cosa es algo que está dentro de mí, es como una energía, un lugar dentro de mí que sabe mejor y que siente mejor, que está más en claridad que yo, como que tiene las cosas más claras que yo, pero que la experiencia completa de mí como ser humano no es habitar todo el tiempo desde ese lugar de mí, por más de que quiera, por más de que lo intente. La experiencia completa de ser humano es a veces, muchas veces actuar de ese lugar, pero que el actuar desde ese lugar más sabio, más infinito, más amoroso, es como una tarea constante, que cada vez se vuelve más fácil, sí, pero hace parte de la experiencia que es una tarea constante, un camino en el que cada vez tengo carreteras más buenas, más fáciles de andar hacia mi esencia, hacia el amor, hacia la compasión. Entonces esa conexión es cada vez más fuerte y cada vez más permanente, pero hasta ahora no he conocido a alguien que no se aleje de vez en cuando de ese lugar, porque las emociones incómodas nos alejan un rato de ese lugar, porque las sensaciones incómodas nos alejan un rato de ese lugar y esas emociones y esas sensaciones siempre van a estar en la experiencia humana. Entonces, para mí la aceptación surge de que eso es tan objetivo, el hecho de que la experiencia humana es así, es objetivo, y el hecho de que mi experiencia humana, yo como persona, no tengo constantemente la verdad, no tengo constantemente el amor y la compasión, o sea, no soy permanentemente solo amor, solo luz, solo compasión. El ver de esta manera mi propia experiencia humana me hace simplemente aceptar que la experiencia es así
y que puedo resistirme todo lo que quiera y buscar desde mi voluntad que sea diferente, pero la tierra era de una manera cuando yo llegué y es de una forma muy similar cuando yo me vaya. Incluso si hago un cambio enorme en la tierra va a seguir con su dualidad y con su contraste. Entonces la aceptación surge como de allí también y creo que puede ser una forma que te resuene por fuera de la cosmogonía, de la infinidad del alma. Y el agradecimiento para mí, me río porque nuevamente trato de darte un tip práctico, pero más se convirtió en una invitación a que encuentres qué es lo que te conecta con la aceptación, qué es lo que te permite rendirte y simplemente experimentar la vida, aceptarla, aceptarte. Quizás en otro episodio respondamos a la pregunta cómo aceptarnos a nosotros mismos y al partir de nosotros mismos tengamos un método más práctico, tangible de cómo aceptar, de cómo aceptarnos y al aceptarnos a nosotros de cómo aceptar la vida y de cómo aceptar a todos los demás seres. Pero por ahora quedémonos con esto y cómo cultivamos agradecimiento. Para mí el agradecimiento es una práctica, es una acción, es un verbo y agradeciendo y se hace agradeciendo. ¿Cómo cultivamos el agradecimiento? Cultivando el agradecimiento, agradeciendo, 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 agradeciendo a todo, agradeciendo a todo. Agradeciendo a todos sin condiciones. Gracias lluvia, gracias sol, gracias prosperidad, gracias límite, gracias miedo, gracias culpa, gracias amor, gracias alegría, gracias facilidad, gracias dificultad, gracias conflicto, gracias hambre, gracias satisfacción, gracias ansiedad, gracias calma, gracias cuerpo, gracias mente, gracias todo. Y agradecer constantemente puede sonar fácil, pero para mí es algo que tenemos que poner en nuestra rutina. En mi caso, agradecer es uno de mis check points, es como algo que está anotado en mi lista de cosas por hacer cada día. Oración de agradecimiento, check. Y trato de hacer una oración de agradecimiento todos los días y que esté ahí escrito, que sea algo que sé que es tan fundamental como comer el desayuno, como almorzar, como limpiar, como las cosas de mantenimiento. Para mí, la práctica del agradecimiento es una práctica de mantenimiento. Y bueno, ya llevo como 1 hora y 15 minutos grabando, así que va siendo hora de terminar este capítulo de Flores en el Intento. Vamos a resumir para que quedemos con información más acotada. ¿Cómo honramos nuestra humanidad? Honramos nuestra humanidad respetando y dando espacio a ser seres que narran, ser seres que crean, ser seres que viven en comunidad, ser hijos, hijas de la tierra. Y cómo honramos y respetamos estas formas de ser, estas partes de nuestra experiencia humana a través de la aceptación y el agradecimiento de la dualidad. Y la aceptación y el agradecimiento de la dualidad se da a partir de aceptar la vida y la muerte, lo femenino y lo masculino, la luz y la sombra, y agradecer la existencia de estas dos manifestaciones de la vida en la tierra. Te agradezco mucho, mucho, mucho por haber sido parte de este episodio de Flores en el Intento. A partir de esta conclusión quiero que me cuentes en comentarios o en la cajita de respuestas si estás escuchando en Spotify, ¿qué es lo que más te cuesta honrar de tu propia humanidad? ¿A qué es lo que más te cuesta darle espacio y respeto y aceptación y agradecimiento?
Ha sido un honor para mí que me acompañes y que me escuches. Va a ser un honor para mí leerte, escucharte. Como siempre te recuerdo que si quieres ser parte de este florecer, suscríbete al canal, suscríbete al podcast. Si estás viendo en Spotify, recuerda que en YouTube tienes la versión con video. Si estás viendo en YouTube, recuerda que en Spotify puedes descargar los capítulos. Y tampoco te olvides, florecita, de florecer en el intento. Que tengas un día hermoso. Te mando un abrazo de oso. Sabes que te quiero.